Bien, regresamos aquí a Opinión y Libertad uno por uno. Vamos a ir al tema del petróleo, de la crisis económica que no solamente está ocurriendo en nuestro país, sino en un nivel macroeconómico. Entonces vamos de lo macro a lo micro para entender qué está sucediendo en nuestro país con el peso mexicano, pero mucho tiene que ver con la situación que se vive en Medio Oriente, porque los precios del petróleo han caído no solamente en nuestro país, sino en varias partes del mundo. Quiero decirles que en Medio Oriente se concentra el 70% de las reservas mundiales del petróleo y también están el 65% de reservas de gas concentradas en esa región. Cuando hablamos de Medio Oriente, donde tú estuviste, Ismael, estamos hablando de Siria, Israel, Irán, Irak y Arabia Saudita, ¿cierto? Bueno, depende de lo que consideres la región de Medio Oriente. Exactamente, también hay un debate ahí. O sea, hay muchos que dicen que se aproxima al sur de Medio Oriente, hay otros que dicen que no está en esa región. Pues hay personas que consideran que empieza en Pakistán y termina en Marruecos, ¿no? Hay gente que dice que no, que nada más son los países... Dicen que forma parte del sur, otros dicen que se aproxima al sur. Podemos focalizar la parte del petróleo en ciertos países. O sea, el petróleo está muy específico. En el Golfo Arábico hay una producción, pues ahora sí que significante a nivel mundial de petróleo. Hay países bastante ricos, uno de ellos, pues, donde yo estuve trabajando un tiempo en Emiratos Árabes Unidos, y también hay países vecinos, ¿no? Que es Qatar, Kuwait y Bahrein incluso. Estos países, pues, son una pequeña liga, por así decirlo, de producción de petróleo que se mueven como bloque, ¿no? Entonces tenemos esos países y tenemos toda la fracción en la izquierda del mapa de estos países, que sería ya la parte de Irak, enfrente a Irán, y tenemos situaciones diversas, ¿no? Sí. La guerra está de aquel lado, ¿no? Lo que se vive en el la guerra del Golfo. Lo que se vive en el Golfo precisamente hoy en día ya es una cuestión de avance económico venido de la explosión petrolera que se dio hace 2 décadas y hasta la fecha, ¿no? Hay una frase incluso que dice que el petróleo es la ficha principal del dominó, que cuando esta ficha se cae, pues las demás fichas seguirán. O sea, hay una catástrofe después del desplome de los precios del petróleo, y hay que entender también lo que significa esta región, la riqueza, la importancia económica. Sí, claro. Yo creo que esta parte del cómo se viene gestando la importancia de Medio Oriente, más allá de lo cultural y tradiciones, en la parte económica del funcionamiento de Medio Oriente a escala global, es precisamente esta ficha negra que tú mencionas, o este petróleo que se mueve y que indudablemente mantiene la economía del mundo, el hidrocarburo, ¿no? El petróleo y sus derivados, mueve una economía en todo el país, incluso aquí en México. Apenas están entrando energías alternativas, sin embargo no es... de peso, ¿no? Para tomar decisiones. Y aquí yo me voy a dirigir a la parte de decisiones políticas. Esta parte de las decisiones políticas son las que devienen en guerra, son las que devienen en por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en día a nivel mundial. Y es precisamente que a la hora de que la OPEP empieza a lidiar económicamente con una sobreproducción del petróleo y se quiebra este peso, podría decirse que a sabiendas de que el precio del barril a nivel general iba a empezar a declinar, es porque hay claramente jugadores geopolíticos hoy en día alineados ya o empezándose a alinear a Estados Unidos, con quien cuenta, Rusia, con quien cuenta. No es casualidad que hoy en día tenemos a un Venezuela opositor políticamente, ideológicamente a Estados Unidos, en una crisis con un 180% de inflación del año pasado, precisamente porque su producto clave o su pieza principal de legitimación del gobierno Maduro está basada en esta ficha importante, ¿no? Y eso viene ocurriendo con diversas regiones del mundo. Entonces, estas decisiones políticas afectan la economía global de forma indudable. Sí, no, bueno, particularmente a mí me parece un tema muy peculiar en estos momentos,
que adquiere muchas vertientes y tiene muchos vectores de análisis. Sí, es un tema muy complejo. Es un tema que involucra a toda la humanidad, porque toda la humanidad dependemos de una u otra forma del petróleo, no nada más para combustibles, nuestra ropa, nuestros alimentos, casi todo tiene un derivado del petróleo. Pero también es interesante por la batalla económica e ideológica que está surgiendo y de la manera en la que se está entrelazando esta historia, ¿no? Particularmente podemos ver hoy el Reino de Arabia Saudita, cómo empieza a colapsar o cómo empieza a surgir un posible colapso de su economía interna, ¿no? Tan solo el año pasado se perdieron $180 mil millones de su reserva económica. Todavía tiene una gran reserva, de las más grandes del mundo. Pero esto puede apuntar a que, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el momento en que el rey Salmán ya no pueda pagar a la realeza su afiliación al poder del rey, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando los Emiratos Árabes Unidos ya no puedan invertir en cuestiones de defensa? Por ejemplo, ahorita sí, el conflicto que está en Yemen, el conflicto, por ejemplo, iraní, ¿no? Toda esta mezcla de factores que también nos plantean muchas cuestiones estratégicas. Sí, porque el petróleo mueve al mundo y siempre las políticas son construidas para asegurar los suministros del petróleo para el futuro. Así es. Pero ahorita no existe una independencia energética, sí, ni se han construido las reformas para desprendernos de la necesidad del petróleo. Creo que ahí está la peculiaridad de estos momentos y de este conflicto, que hoy geopolíticamente nunca se había esperado, no se había esperado desde los 90, 70, que Estados Unidos fuera a volverse a levantar como reservas, en sus reservas petroleras, que se fuera a volver otra vez un país exportador, que incluso ahorita está a punto de superar a países como Arabia Saudita y puede lograr autonomía hoy en día. De hecho, la única región occidental que está, digamos, vulnerable es Europa. Es la única donde no hay petróleo naturalmente, ¿no? Más que el petróleo Brent, que está en el norte, en el mar del norte. Pero es interesante porque entonces hoy políticamente se demuestra que Estados Unidos no necesariamente tiene que intervenir en Irak, o no necesariamente tiene que estar en Arabia Saudita, porque ya hoy el petróleo está otra vez en abundancia en la economía global y por eso su precio es tan bajo. Entonces eso permite un gran nivel de flexibilidad diplomática a Estados Unidos y a Occidente en general, porque Estados Unidos puede seguir abasteciendo como lo hizo en la historia a Europa Occidental y pueden con el petróleo mexicano ahora que la reforma está abierta, con el petróleo de otras regiones del mundo, y es posible y se está haciendo. Entonces esto pone nuevas pruebas también, o sea, no nada más es por ejemplo, hay demasiada oferta. Esto permite que hoy Rusia esté ahí. China es el principal consumidor, ¿no? China y Estados Unidos son los principales consumidores. Pero Estados Unidos es aún más grande en consumo que China, a pesar de la población china. Sin embargo, es interesante porque permite, por ejemplo, poner el embargo económico a Rusia sin ninguna consecuencia de depender de su petróleo o de su gas natural. Y todo este tipo de condiciones geopolíticas creo que van entre la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Bueno, eso no es necesariamente el conflicto armado. Sí, o sea, en Medio Oriente. Lo que sucede hoy en día, que probablemente... Todo para tener acceso a los gasoductos. Que la parte la parte fina que hay que analizar aquí es que hoy en día el conflicto ha evolucionado. El conflicto de guerra ya no es una guerra en la cual mueves a todo tu ejército, mueves por todos los mares del mundo tus flotas navales, etcétera, sino que se ha vuelto una guerra de desgaste económico. Es decir, se ha vuelto una guerra económica no tan directa, no tan expresa. Tal vez el caso de Siria sea uno de los conflictos pues más relevantes ya de lo que va de este siglo, tal vez el más relevante ya, junto con Irak y Afganistán cuando fue su momento a principios del 2000. Sin embargo, ¿qué demuestra este conflicto sirio? Demuestra que hay otra vez una alineación de países en bloque, como lo llegó a ver en la Guerra Fría, y de una u otra manera, si no están apretando el botón de la bomba atómica, que es latente, sí están apretando, como dice Romeo, los hilos de la economía. Entonces están apretando los hilos de la economía de forma ventajosa o no ventajosa, dependiendo de los recursos naturales, y eso es algo inherente a la política y es algo inherente a las estructuras de poder en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, ahorita el conflicto que estamos viviendo en Medio Oriente es tan inmenso en su análisis que podemos ver que hay religiones sectarias, una guerra sectaria de religión, hay una guerra de bloques desde China a Rusia alineados apoyando a Irán.
de Estados Unidos buscando que Europa no esté volteando hacia China, que viene con una economía o con un dinamismo que ya está expandiéndose y no está de forma proteccionista como lo llegó a estar el siglo pasado. Y todo esto que vivimos, una convulsión a nivel mundial, porque hay un reacomodo de poderes. Si bien lo menciona Romeo, Estados Unidos sigue teniendo una supremacía, sí empiezan a figurar actores con mayor relevancia que probablemente hace 50 años no se esperaban. Entonces, todo esto, para bien o para mal, va a afectar en la economía de cada país. Sí. Sí, digo, es interesante, aunque yo difiero un poco con Ismael. Creo que China en estos momentos, bueno, este año particularmente y a finales del año pasado empezamos a ver problemas económicos graves desde China, ¿no? Los datos que han salido últimamente de la economía, las crisis. ¿Por qué devalúa a propósito su propia moneda? ¿Por qué devalúa a propósito su propia moneda? Porque no quieres no quiere asumir la responsabilidad de ser primer mundo. No, no es eso. O sea, es para mantener sus exportaciones competitivas. Es un ejercicio que han hecho desde 1978. Pero más que eso, más preocupante que su divisa... ¿Por qué lo deprecian a propósito, entonces? Para que sus exportaciones sean más baratas. Uh-huh. No, es algo muy simple. Realmente no tiene ningún tipo de... Pero entonces ayuda, de alguna sí, manera. ayuda a la economía china, completamente. No, pero también a la economía global. O sea, sí, pero es artificial la forma en la que lo mantiene. Es la Por ejemplo, crítica tenemos un caso muy simple, ¿no? Por ejemplo, en León, Guanajuato se producen zapatos. ¿Pero eso de qué te habla? Que estamos en un sistema de economía ficticia. Ah, no, claro, por supuesto. Totalmente. Pero bueno, aquí es ficción el valor aquí de el todo. punto de China, y es más interesante, la crisis no es por su divisa, ¿no? La divisa al final, como en México, es una cuestión accesoria de la economía, es uno de tantos factores. Lo que es interesante analizar es, por ejemplo, cómo las bolsas de valores de Shanghai, de Hong Kong, de Beijing han estado funcionando en los últimos meses, ¿no? El mercado inmobiliario chino es una burbuja increíble que es muchísimo mayor en escala que la europea o la americana y que también va a traer problemas a la economía global. Okay. Entonces tenemos que analizar también la situación interna de cada país, ¿no? Dos, en segundo lugar creo que también es importante mencionar, y por eso creo que no tiene tanta influencia en Europa, ¿no? De hecho tenía mucha influencia en África, mucha influencia en Latinoamérica, y debido a esa desaceleración ha dejado de invertir en estos lugares, ¿no? Entonces China lo que estamos viendo es que se está retrayendo de alguna manera. Por otro lado, siento que, bueno, ok, tienes a Rusia, tienes otros competidores político-ideológicos en contra de Occidente, por decirlo de alguna manera, pero esta es una guerra que es producto de muchos factores, particularmente que pueden ser retroactivamente trazados hacia inicios del siglo pasado, ¿no? La intervención rusa en Afganistán, la posterior intervención americana en el mismo Afganistán, la forma en la que George W. Bush inventó evidencia para invadir Irak, con quizás mucha gente sospecha, con el deseo de apropiarse de sus pozos petroleros, por ejemplo. Sí, ya, y que hoy ISIS, el grupo terrorista, el Estado Islámico, surge y muchos exgenerales y políticos, incluso mismo Obama salió a decir que es producto de Estados Unidos y de su intervención en esta región. Y es interesante ver cómo una y otra vez Siria, Libia, etcétera, cualquier lugar donde Occidente ha intervenido, se ve un proceso donde los estados que antes eran seculares, por ejemplo, aún Irak con Saddam Hussein realmente era un estado secular, donde vivían cristianos, donde vivía todavía una población respetable de judíos, musulmanes chiitas y sunís. Y poco a poco, después de la intervención, esto empezó a volverse un conflicto sectario, como dice Ismael. Si vemos esta historia de intervención, vemos cómo desestabiliza por lograr el control a favor de Occidente, ¿no? Exacto. Y en vez de ayudar, en vez de ser en pos de la democracia, porque si fuera en pos de la democracia, todas estas intervenciones... totalmente a propósito para asegurar esos suministros a favor de la industria. Sí, es algo geoestratégico en ese sentido, porque digo, no me imagino... Si realmente fuera por una cuestión democrática, intervendrían en Venezuela, intervendrían en muchos países. Pero lo están haciendo, ¿no? Pero no militarmente. Pues o sea, ¿por qué gastar trillones de dólares en Afganistán e Irak? Ya también hay un cambio de estrategia. Sí, hay un bloqueo económico. Es que no, o sea, el cambio de estrategia no es cierto. Estados Unidos ha usado embargos desde el inicio de su historia para cualquier país que tiene una diferencia diplomática. Eso no tiene nada de nuevo en la historia diplomática global. O sea, al contrario, más bien la selección militar, donde invierten militarmente es donde están sus prioridades geoestratégicas. Así de simple. Por ejemplo, hoy en el mar de China están mandando buques para proteger a Corea del Sur
y a Japón de un posible conflicto con China, que está tratando de dominar esas aguas donde se especula hay gas natural y algún tipo de reserva natural de petróleo. Etcétera. O sea, de nuevo, es como, bueno, muchos especialistas dirán, sigamos el petróleo para saber dónde va el dinero y las prioridades militares de cualquier país, ¿no? Y sí, es cierto, no es tan fácil explicar el por qué intervenir en Irak cuando todas las pruebas de bombas nucleares y demás en contra de Saddam Hussein fueron creadas, fueron artificiales por Dick Cheney y Donald Rumsfeld y George W. Bush y Colin Powell. Todos ellos inventaron esas pruebas, hoy se sabe, es más que sabido por todos, y eso no explica el por qué intervenir en una región como Irak. Y la consecuencia hoy es ISIS, la consecuencia hoy es el Estado Islámico, la consecuencia hoy es un Siria que está desgastado. Lo mismo en Libia, que también, por cierto, es un estado petrolero. Al momento en que expulsaron a Gaddafi, al exdictador, Muammar Gaddafi, crearon una desestabilización total en esa región. Bueno, tanto que en el 2010, y es una de las acusaciones a Hillary Clinton del Partido Republicano, mataron al embajador americano en Benghazi, en Libia. Ajá. Y se tienen pruebas de que el Estado Islámico también opera allí, y de hecho, o sea, de una manera muy cruenta. Y también fue una intervención occidental nada más por beneficiar intereses occidentales, ¿no? Entonces, creo que es importante mantener en claro el hecho de que todo esto responde a intereses muy específicos y que no necesariamente... Digo, Arabia Saudita está... De un sistema de economía global que a fuerzas quiere imponer los Estados Unidos, orden, ¿no? Sí, al final... O los países aliados. Así es. O los que dominan el movimiento cambiario. Aún Arabia Saudita las está monedas. teniendo una guerra muy cruel también en contra de Yemen, y nadie a nivel mundial está hablando de eso. Arabia Saudita es uno de los países con mayores violaciones de derechos humanos sistémicamente, donde por su ley pueden asesinar a disidentes y demás. Y sin embargo es uno de los aliados considerados moderados por Estados Unidos, y es aliado estratégico de Estados Unidos. Hay bases militares americanas en Arabia Saudita, y es uno de los países menos democráticos del mundo. ¿Por qué? Porque pues tiene petróleo, porque es importante, etcétera, ¿no? Porque es importante por sus bases militares, su cercanía a Irán, etcétera. Pero entonces, por este juego geoestratégico se permiten abusos grandes y sistémicos, como el de Siria, como el de Irak en su tiempo, como el de Afganistán, hoy en día. Y bueno, después hablaremos quizás de la crisis migratoria que hoy se vive en Europa y en Medio Oriente, en donde todos estos países causaron esta misma migración forzada, esta expulsión de gente masiva, y sin embargo hoy no están dispuestos a recibirlos en ningún país, ¿no? O de Occidente, casi ninguno, a números vergonzosos. Y bueno, o sea, lo que cabe aquí es preguntarse, bueno, ¿cuál es el objetivo final de esta desestabilización? Sí. ¿Hasta dónde nos está llevando? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de que cada vez haya más conflicto entre Rusia y Estados Unidos? Dos potencias nucleares todavía. Donde hay más conflicto cada vez entre Irán y Arabia Saudita. Donde en Yemen se están peleando una guerra de proximidad. Y donde ya usan el hambre donde también como Israel guerra. está también interviniendo en cuestiones con Siria. Está nada de Siria, ¿no? O sea, es un mundo donde tenemos que preguntarnos el costo de defender quizás cosas como el petróleo, que no necesariamente son benéficas, ¿no? Y precisamente, bueno, la relevancia, ¿no?, del Acuerdo de París, hacia dónde estamos transitando, porque probablemente la agenda política ya tiene un nombre y se llama cambio climático, ¿no? Sí. Y se llama medio ambiente y se llama sustentabilidad y energías alternativas. Sin embargo, seguimos viendo que hay una guerra por los hidrocarburos. Entonces, una cuestión es el discurso, es la buena voluntad, una cuestión es reunir a todos, ir y firmar, y la otra es implementar. Exacto. La otra es decir, oye, ¿cómo te obligas a que vas a bajar tus niveles de CO2 a nivel industrial o a nivel población en general? ¿Cómo vas a manejar esos mecanismos? Entonces, al final, es muy cómodo ir a firmar cualquier cosa, es muy cómodo ir a decir que uno va a reducir tales niveles para que se pueda salvar el mundo de una catástrofe climática, ¿no? Que ya estamos viendo los efectos. Sin embargo, lo que menciona Romeo es lo más importante, es qué está ocurriendo en la economía, qué está ocurriendo en los conflictos, cómo podemos leer más allá del ir y hacer una cumbre, qué podemos decir sobre el conflicto en sí mismo y sus orígenes. No creo que en Siria vaya a haber energías alternativas en los próximos 10 años. El Irak que había en los 70s no es el Irak que hay hoy en día. Hoy en día no hay país, ¿no? Afganistán igual, o sea, sufren de crisis de gobernabilidad.
ya no hay territorios definidos por sí mismos, hay grupos fácticos que controlan zonas extensas ya, uno de ellos es el Estado Islámico, por ejemplo, que se pone muy gris el escenario de decir quién está con quién. Exacto. Entonces, al final vemos que es una guerra muy mercenaria. Es una guerra en donde los intereses se vislumbran entre políticas nacionalistas, entre religión, entre quiénes son los grupos de poder que financian las industrias petroleras, las industrias de las armas que están girando y están generando el dinero, y cuál es el costo real de toda esta guerra, que sigue siendo la población, porque la población no es la que está levantándose en armas, ¿no? La población es la que está sufriendo sobre un conflicto entre países, aunque sean de proximidad. Y esto da lugar, como menciona Romeo, a un flujo de migración forzada, masiva, que está buscando recolocarse en un escenario global ya también polarizado, que es lo que veníamos hablando sobre Estados Unidos. Polarizada está Europa ya, con esta llegada de personas que no es por su gusto, vienen forzadas a moverse en contra de entre la espada, que es la guerra de su propio país, y un mar que los puede traer la muerte, o violación a derechos humanos, y luego todavía trata de hacer una vida de la nada, sin un idioma, etcétera. No es fácil, no es una cuestión natural el querer salir de su propia región. Sí. Al día de hoy hay 11 millones de desplazados tan solo en Siria. Y es uno de los conflictos que más llama nuestra atención, ¿no? Porque, digo, particularmente, por ejemplo, se puede ver la forma en la que actúan muchos estados. Turquía supuestamente declaró la guerra en contra del terrorismo y está atacando al Estado Islámico, pero en realidad la mayoría de sus ataques han sido diseñados para disminuir la presencia del Kurdistán, de la población kurda en la frontera con Siria y Turquía. O sea, es una cuestión que Erdogan, el presidente de Turquía, ha utilizado para desprestigiar, para acabar un problema político muy antiguo, que es esta población de varios millones de personas. Y al mismo tiempo vemos a Rusia como sus bombardeos han sido diseñados para posicionar a al-Assad, que es el presidente actual de Siria todavía. Y así, ¿no? Cada quien está jugando sus intereses y se ve como esta guerra no es para la gente y no es para la intervención occidental, tampoco es para ayudar a la gente. Ese costo se sigue pagando. Alemania, que es uno de los países más ricos del mundo, está recibiendo 800,000 migrantes de solicitud. Solo va a recibir, creo que va a alocar 100,000. Cuando Líbano, que es una población infinitamente más pequeña que el territorio nacional de Alemania y muchísimo más pobre, tiene actualmente 1,020,000 refugiados de Siria. Lo mismo que Jordania, tiene una cantidad de 600, 700,000 refugiados. Y son países que no son tan ricos como Europa, ¿no? De una crisis que no fue necesariamente causada por ellos. De una desestabilización de la cual también Francia, Estados Unidos, Rusia, Irán, Arabia Saudita han sido parte. Y por ejemplo, al respecto, los países del Golfo ricos como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, no han recibido el mínimo de refugiados de esta crisis de la que ellos también son parte. Y esto habla de la hipocresía global que tenemos, ¿no? y de la complicidad que tenemos para un problema donde no hay voluntad política de verdaderamente solucionarlo. Ahora, ¿por qué ahora se resiente más que probablemente antes? Porque parte de ello es la comunicación, ¿no? Probablemente había guerras antes, no sabíamos al momento los alcances de esas guerras a miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué la economía mexicana sí se ve influenciada por este tipo de procesos? Porque al final de cuentas, México depende en gran parte de sus recursos naturales, y digas el petróleo y el gas natural. Ahí detengámonos y regresamos con ese tema. Vamos a una pausa y estamos en redes sociales. Volvemos.